Estamos estudiando el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Así es, vamos Esteban. Entonces, vamos a seguir en esto. Hoy nos toca versículo 4. Cuando yo hablé con Jaime acerca del domingo que viene y le dije versículo 5, él estaba como, ¿solamente versículo 5? Pero bueno, como se está viendo, estos son temas bien importantes, primordiales en entender el mensaje de Cristo, y entonces estamos dedicando este tiempo a ellos. Mateo capítulo 5 versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a repasar un poco de las cosas de la semana pasada. Si no estuviste, pido por favor que miren las clases en el internet para estar al tanto, porque realmente son cosas muy importantes. Pero queremos repasar un poco, ¿no?, para tener la idea de lo que estamos hablando. Las bienaventuranzas son como las botas para subir la montaña. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso la semana pasada. Sin las botas vas a lastimar los pies, no vas a subir bien, quizás te va a caer, vas a volver con los pies mal. O sea, tenemos que tener las botas puestas para subir la montaña. Son como el abecedario para poder leer y escribir. O sea, las bienaventuranzas son muy básicas en nuestro entendimiento de la vida con Cristo. Entonces, como hablamos, cuando encontramos que las palabras de Jesús en este sermón nos irritan, nos frustran, nos agobian, una regla clave es volver a las bienaventuranzas. Cuando nuestras relaciones con los compañeros de viaje se rompan o no estén cercanas, también tenemos que regresar a las bienaventuranzas. La idea de bienaventurados es recibiendo el favor de Dios, bendecido, entonces dichosos o felices. Y el enfoque de todo esto es en el corazón. O sea, si miramos el Sermón del Monte de una forma legalista, ya perdemos el enfoque. Cristo está hablando del corazón, y todo tiene que empezar con el corazón, con la relación con Dios, y de ahí salen las otras cosas. También hablamos de que estas actitudes, estas bienaventuranzas son para cada cristiano, no son algo especial para los superdiscípulos, son para todos nosotros. También los vemos como una progresión, y vamos a ir viendo eso más hoy. Y las bienaventuranzas también chocan en gran medida con la sabiduría del mundo. O sea, si tú vas a la Biblia, a las bienaventuranzas, con el pensar del mundo, vas a estar muy perdido. Porque no tiene nada que ver con cómo piensa el mundo. Entonces, eso fue el repaso. Bien breve, ¿no? Entonces, vamos a orar antes de entrar y mirar este texto. Mateo 5:4. Oremos. Padre, abre nuestras mentes para poder entender. Abre nuestros corazones para poder captar. Abre nuestros caminos, Padre, para poder caminar más como Jesús. Llénenos, Padre, con su Espíritu. Oramos en nombre de Él. Amén. Amén. Mateo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay varias diferentes traducciones, vemos aquí 3. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Afortunados los tristes, o sea, es como felices los tristes, ¿no?, porque Dios los consolará. Y bienaventurados los que lloran, los enlutados, porque ellos recibirán consolación. Son 3 diferentes versiones de viendo eso. Pero la verdad, ¿de qué está hablando Cristo? ¿Solamente la gente que están infelices y tristes en el mundo van a ser bendecidos? ¿De eso está hablando Él? Mateo 5:4, los que lloran, o sea, la palabra en griego, penteo, o sea, propiamente está hablando de luto, o sea, de afligirse por la muerte de una persona, ¿no?
Pero en figura también se aplica del perder cualquier cosa. Una amistad, una nota en los estudios, o sea, uno puede afligirse por muchas cosas, ¿no? O sea, algunos de ustedes han tenido la triste experiencia, no de perder un hijo, ¿no? O sea, quizás un bebé, o sea, pequeño, un nacimiento, o sea, pero algunos de nosotros han tenido que pasar por eso. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Qué tiene que ver con la vida espiritual? Solamente estar triste es bueno, pero si mantenemos este versículo en contexto es muy importante, ¿no? Si lo mantenemos, o sea, las bienaventuranzas no son como los proverbios, no sé, como expresiones en el aire, no sé, que tienen un sentido impactante. O sea, cada uno está conectado con el otro. Tenemos que entender eso. Si mantenemos este versículo en contexto, nos damos cuenta de que esta no es una promesa general de que todos los que lloran van a terminar siendo bendecidos y felices. Porque sabemos que eso no es cierto. ¿Cuántas personas conocemos que han perdido algo o alguien y pasan el resto de sus vidas amargados y tristes, no bendecidos? O sea, él no está hablando de llorar por llorar, de llorar por perder a alguien, de llorar por perder a algo. No está hablando de eso. Esta bienaventuranza deja en claro que el proceso de duelo, de lamentación, de luto, juega un papel clave en la formación de nosotros en ser gente del reino. Nos he perdido a todos. Me está mirando como que... Vamos, Esteban. Esteban está loco, güey. Dinos, Está bien, Esteban. seguimos. Vamos a ver. Es útil ver las bienaventuranzas como una progresión. En nuestra opinión, que esta segunda bienaventuranza solo puede ser bien entendida en el contexto de la primera. ¿Y cuál era la primera? Los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces hablamos la semana pasada de eso implica una dependencia de Dios, el entender y entregarnos a la gracia de Dios. Eso es, o sea, no es, yo no tengo nada, entonces yo soy bendecido. No está hablando de físicamente pobre, está hablando de pobre en respecto a tu entender de tu estado delante de Dios. Si tú vas a Dios con la idea, aquí estoy Dios, listo para servirte. Yo tengo tantos talentos, tanta capacidad, tú me puedes usar poderosamente. Y Dios dice, no. O sea, tenemos que venir a Dios pobres en espíritu, buscando su ayuda, dependiendo de Él. O sea, no podemos hacer nada sin su poder. Entonces, ese es el primero. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la segunda? En la primera bienaventuranza miramos nuestras vidas y vemos nuestra pobreza de espíritu, nuestra necesidad por Dios. Vemos nuestro pecado, nuestra necesidad de la liberación de Dios. Ahora, en esta segunda bienaventuranza, parece que Jesús nos está llevando más profundo. Y dice, bienaventurada la persona que mira su pecado y lo toma en serio y lamenta por él. Así es. Eso es. Bienaventurada la persona que mira su pecado, lo toma en serio y lamenta por él. Para dar un poco más luz sobre esto, vamos al libro de Santiago. En la letra de Santiago encontramos la carta en la Biblia que tiene más referencias al Sermón del Monte que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento. En el capítulo 4, Santiago parece hacer eco en lo que dice la segunda bienaventuranza. Santiago 4, versículo 8 a 10. Acérquense a Dios
y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Está escribiendo a la iglesia. No es una prédica a los paganos, no. Está hablando con los hermanos. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones. Ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. ¿Cuántos de nosotros queremos amar al mundo y a Dios también? No veo muchas manos levantadas. Versículo 9. Aflíjense, lloren, lamentense, que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los enaltecerá. Se está diciendo la misma cosa aquí en Santiago de lo que está hablando también Jesús en versículo 4 de Mateo 5. Otro punto de vista, otra forma de verlo es de Mateo 11, 28 a 30. Dice aquí: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo las haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. O sea, Cristo otra vez, hablando en un sentido de la misma cosa. Vengan a mí. Hay que ser pobres en espíritu. Él quiere sacarnos nuestras cargas, nuestros pecados. Él quiere ayudarnos. Tenemos que aceptar el yugo que Él quiere ponernos y aprender de Él. Eso es lo que vemos en las bienaventuranzas. Entonces, esta bienaventuranza nos ayuda a ver la diferencia entre la confesión y la contrición. Algunas veces hay una confesión de nuestra parte, ¿no? Ah, sí, yo pequé, hice esto. Y tal vez incluso lo describimos verbalmente. Si yo hice esto y yo me enojé con mi esposo o con un hermano y yo dije esto, o sea, lo hablamos, o sea, confesamos, decimos hasta las cosas que hicimos, o sea, descrito, o sea, explicando todo. Pero no sentimos una profunda pena por el dolor que hemos traído a Dios y los demás. En contexto, esta bienaventuranza nos llama a ver las consecuencias de nuestro pecado y pasar por un tiempo de darse cuenta y sentir remordimiento. Claro, aquí Cristo no está buscando lágrimas, ¿no? Él está buscando un corazón que está tocado. Un corazón que entiende lo que mi pecado hace. Que entiende lo que yo hago por no estar totalmente comprometido a Él. Afecta a Dios, afecta a los demás, afecta a mi familia, afecta a todos. O sea, el punto de vista de la Biblia es que el pecado es fatal. Ustedes saben lo que es fatal. No es algo bueno. Puede ser, o sea, los niños a veces cambian el sentido de las palabras. Entonces a veces cuando algo está mal, realmente quiere decir está bien. Y cuando, ¿me explico? No. Pero no estamos hablando de eso. Fatal, o sea, es destructivo. Nuestro pecado, antes que nada, inflige gran dolor a Dios. Y no estoy hablando del pecado que cometiste antes de ser discípulo. Estoy hablando del pecado de aquí a ahora. De tu falta de compromiso. De lo que haces a tus hermanos. A cómo trates a las personas. Considera estas palabras escritas por Isaías.
Isaías 43:24. No me has comprado caña aromática, ni me has saciado con el cebo de tu sacrificio. En cambio, tú me has abrumado con tus pecados y me has agobiado con tus iniquidades. Wow. Eso es lo que pasa. Nuestro pecado causa dolor. Es una carga a Dios. Tenemos que entender eso. Tenemos que lamentar eso. El pecado también afecta a nuestras familias, amigos, otras personas. En la iglesia daña nuestras relaciones, destruye nuestra capacidad de alcanzar a los demás. ¿No has sido fructífero? ¿No tienes buenas relaciones en la iglesia? Hay que mirar adentro. Hay que mirar tu pecado. Hay que ver que tu falta de capacidad es porque no has tomado en serio tu pecado. Que has lastimado a Dios, has herido a Dios. Y eso destruye nuestra capacidad de ayudar a otros. Si pensamos que nuestros pecados son simplemente transgresiones secretas que no lastiman a los demás, tenemos que entender que esto nunca es verdad. Cuando el pecado nos daña, estamos limitados en lo que podemos ser en las vidas de los demás. Entonces el pecado nunca es algo para tratar. No importa el pecado, pero el pecado nunca es algo para tratar a la ligera. En el Evangelio hay buenas noticias que traen una solución para el pecado. Los cristianos somos liberados, somos libres del pecado, libres de culpa. O podemos ser, sin tener que vivir bajo el peso de la culpa del pecado. Pero para llegar a la solución de Dios para el pecado debemos estar dispuestos a pasar por lamentación. Debemos estar dispuestos a ver el pecado en toda su fealdad. Bueno, vamos a parar un momento. Vamos, Esteban. Tengo aquí en la pantalla algunos ejemplos. Uno, quizás, si has venido, estás estudiando la Biblia, quizás ahora estás en este proceso, ¿no? De considerar por primera vez lo que tu pecado ha hecho. Estás tratando de seguir a Jesús. Estás mirando tu vida hacia atrás, ¿no? Cantamos, gracias Ricardo, cantamos muchas canciones hoy acerca de eso, dejando la carga atrás, ¿no? Entonces, para muchos de nosotros, eso es algo que pasamos. En ese momento tomamos nuestro pecado muy en serio. Alguien nos ayudó, estuvo ahí, quizás fastidiándonos, haciéndonos enojar por sus preguntas, por querer meterse en nuestras vidas. Pero ellos nos ayudaron a tomar en serio el pecado, a arrepentirnos y ser bautizados para llegar a ser hijos perdonados de Dios. Pero si todavía estás en el proceso, hay que agarrarlo con todas tus fuerzas. O sea, ver lo que tu pecado ha hecho, ver cómo has vivido tu vida a tu manera. Pero para muchos de nosotros es algo pasado. Pero hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos sido amargos o implacables con un hermano o hermana y no me dicen, eso no pasa. Sabemos que pasa. Eso pasa en toda relación. Y tenemos que ver lo que es. O sea, creo que a veces tomamos eso como que, sí, yo
este hermano me hizo algo hace 10 años y tú todavía estás amargado por eso. Por favor, toma en serio tu pecado. Puede ser que él se equivocó mucho, puede ser que él pecó mucho, pero tú tienes que perdonar, tú tienes que olvidarlo, tú tienes que dejarlo atrás. Si no trates tu pecado, tu corazón amargado, no puedes entrar en el reino de los cielos. Dios no te va a dar consolación. Tienes que hacerlo. O puede ser que has sido errático, poco entusiasta en tu fe. Vienes a la iglesia de vez en cuando. Pero eso no pasa. Claro que pasa, todos los domingos pasa. O sea, siempre hay más o menos el mismo número de personas aquí en la iglesia. ¿Sabías eso? O sea, casi todos los domingos tenemos el mismo número, pero no son las mismas personas. O sea, es como se están rotando. Algunos vienen una semana, otros vienen otra semana. O sea, hay una gran cantidad, un 20% por lo menos de la iglesia que no está comprometido, que viene de vez en cuando, que viene cuando quiere, que viene cuando el sol está afuera. Bueno, no, si el sol está afuera o al parque, se vienen, no sé, se me da la gana hoy de ir a la iglesia. No hay compromiso. Así es, no predica, estamos tomando en serio las cosas de Dios. Predica, Esteban, vamos. Otra situación. Aquí voy a hablar con los hombres casados, como esposos. A veces no hemos proporcionado el tipo de liderazgo espiritual a quien Dios nos llama en nuestras familias. Pero es que yo soy así. Claro, sabemos que tú eres así. Eso es número 1, pobre de espíritu. Segundo es sentir pena, es llorar, es lamentarse por esta situación y cambiar por el poder de Dios. Estamos hablando de un Dios que tiene todo poder. Mira alrededor, mira los volcanes cubiertos con nieve. Es algo increíble, increíble. ¿Cómo puedes mirar eso y no entender que este Dios que hizo esto puede cambiar algo en ti? Hombres, tenemos que ser los líderes espirituales en nuestras familias. Tenemos que orar con nuestras esposas, orar con nuestros hijos, tener tiempos de familia. Hermanos, eso no es como una opción, es lo que tenemos que hacer. Así es. Para mí es triste ver hay menos hombres que quieren liderar charlas ahora que hace 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque no estás liderando en tu casa. Quizás estás liderando en tu negocio, pero llegas a la casa y es relax. No hago nada. No me preocupo por nada. No puede ser así. Y ahora, a las mujeres casadas. Puede ser que algunos de ustedes no han sido sumisas y solidarias con sus maridos. Y siempre te justificas. Pero él no está haciendo lo que tiene que hacer. La Biblia es muy clara. Tenemos que sentir pena por nuestros pecados, no por los del otro. Y bueno, para los chicos, quizás has sido egoístas y rebeldes en tu relación con tus padres. Pero eso es normal. Claro, es normal. En el mundo es normal, pero no debe ser en la iglesia. Los hijos tienen que ser obedientes. Tienen que obedecer, someterse a sus padres.
así Dios va a bendecirlos. Sí, podemos seguir hablando de situaciones, hablando de ejemplos, hablando de tu ejemplo, por ejemplo. Pero no lo vamos a hacer. Todos tenemos que sentir el peso de nuestro pecado. Tenemos que sentir lo que hemos hecho nosotros. Y no estoy tratando de crear un sentido de culpabilidad que no está. No estoy tratando de encontrar un sentido falso de humildad. No es eso. Es entender lo que hacemos, es tomarlo en serio. Jeremías, capítulo 6, versículo 13 a 15. Es que todos ellos son mentirosos y ávaros. Wow. Buen comienzo, ¿no? Todos, desde el más chico hasta el más grande, desde el profeta hasta el sacerdote, se les hace fácil sanar la herida de mi pueblo con solo decir paz, paz. Pero no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de sus actos repugnantes? Claro que no. Ni siquiera saben lo que es tener vergüenza. Por eso, cuando yo los castigue, caerán muertos entre los muertos. Profecía de Jeremías, ¿no? La verdad, tenemos que aprender a tomar en serio el pecado. De no decir paz, paz, cuando todo no está bien. No decir a un hermano, oh, está bien, no te preocupes. No es cierto. Cuando él está confesando un pecado. Tenemos que ayudarlos a profundizar, a sentir el dolor que Dios siente por nuestros pecados. Si lidiamos con las heridas causadas por el pecado superficialmente, no se curan. Mi esposa, como muchos de ustedes saben, tuvo un accidente con el horno y se quemó. Y una de las cosas, o sea, las heridas más duras eran en la mano. Y ella tenía 3 veces por día de raspar esas heridas para sacar el piel viejo para que brote piel nuevo. Pero te imaginas el dolor de esto. 3 veces por día. Tenía que hacerlo para sanarse. Si no tratamos las heridas, si tratamos las cosas superficialmente, ay hermano, estás bien, no te preocupes, no llegamos a nada, no hay cura. El consuelo de Dios y la resolución de Dios solo se produce cuando no tomamos el pecado a la ligera. No hay garantía de que no volveremos al pecado, pero cuando lo enfrentamos honestamente y lo lamentamos profundamente, seguramente hay mucho menos posibilidades de que volvamos a él. No sería posible hablar de esta bienaventuranza sin entrar y mirar 2 de Corintios capítulo 7, versículos 8 a 11. Aquí Pablo escribiendo acerca de una situación en la iglesia en Corinto. Él había escrito en su primera carta acerca del pecado, que ellos lo estaban aceptando y hasta enorgulleciéndose por el pecado en la iglesia. Y Pablo escribe y dice que no. Entonces, ahora en la segunda carta está hablando de esta situación. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere,
de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Pablo trató severamente el pecado. Causó dolor. La gente estaba triste, estaban amargados, pero reaccionaron bien. Hicieron lo que tenían que hacer. La tristeza, Pablo escribe, que proviene de Dios, produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Y ahí es donde vemos el problema. Porque en el mundo la gente ve la tristeza por el pecado de esa forma. Que es una tristeza falsa. Que no es verdad. Entonces es como un problema psicológico. Hay que evitarlo. No. Lo que Dios dice, no hay que buscarlo. No para estar triste, sino para tratar profundamente el pecado en nuestras vidas. Versículo 11. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Amén. Así tiene que ser. Tristeza de Dios que produce un cambio en nosotros. Produce en nosotros ese deseo tan fuerte como Él describe aquí, de cambiar, de hacer todo lo posible, de luchar. Eso es lo que queremos. La gente del reino debe entender que hay un tiempo para llorar y que Dios lo quiere, como siempre, para nuestro bien. Lidiar con el pecado superficialmente no traerá arrepentimiento. En tales casos simplemente no nos permitimos verlo y sentirlo lo suficiente como para hacer algo al respecto. Pero el dolor que Dios quiere, como descrito en la segunda bienaventuranza, nos lleva a un punto de buscar un cambio radical. Y eso es lo que pasó en nuestras vidas cuando llegamos a ser los discípulos. Un cambio radical. Pero para algunos de nosotros, ese cambio radical se ha ido disminuyendo con los años, con el trabajo, con los problemas, con las dificultades. Tenemos que volver, hermanos, a ver cómo el pecado, cómo la falta de compromiso, cómo tratar mal a un hermano, cómo eso hiere a Dios, cómo eso pensa a Dios. Salmos 51, versículo 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Dios habló y dice, un corazón hecho pedazos. Así es. Si la primera bienaventuranza fue ilustrada por la parábola del recaudador de impuestos y el fariseo, entonces la segunda bienaventuranza queda ilustrada por la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 18 a 24. Ahí lo que vemos es el hijo tomando su pecado en serio. Él está diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Ves esto? La verdad, yo nunca fui a mis padres. Y dije algo parecido a esto. Nunca fui, sí, pequé contra ellos, hice cosas que no tenía que hacer, pero nunca tuve ese corazón de verlo tan profundamente y decir, yo no soy digno de ser tu hijo. Wow. ¿No? Eso es fuerte. Pero él lo estaba tomando en serio.
Él estaba aceptando lo que él había hecho seriamente. Y luego tenemos la respuesta del Padre, ¿no? Que habla de la asombrosa gracia y consuelo de Dios, que Él da cuando hemos sido quebrantados y contritos. Dios no quiere que estemos siempre quebrantados y contritos. Así es. No, Dios quiere que estemos así cuando pecamos. Y Él quiere darnos su asombrosa gracia. Él quiere darnos su alivio, su consolación, su consuelo. Impresionante. Esta no es una beatitud melancólico ni triste. Simplemente nos dice que no hay atajos para el consuelo de Dios y la gracia de Dios y el abrazo de Dios. Si no hay atajos, no hay caminos cortos. Eso es el camino que Dios nos ha dado. Tenemos que pasar por ahí. Tenemos que ir por este camino. No podemos llegar al consuelo y al amor de Dios racionalizando y disminuyendo los efectos del pecado. Llegamos al consuelo de Dios al ser honestos acerca de lo feo que es y triste por los efectos de ellos. El objetivo del Evangelio es que Dios esté con nosotros, que nos perdone, que nos consuele, que nos trate como sus hijos y hijas especiales, que nos permita participar de su generosa gracia. Es lo que Dios quiere. Es lo que Él quiere por nosotros. Él no quiere que estemos siempre tristes. Él quiere consolarnos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Eso es lo que Dios quiere. Este corazón de tomar en serio tu pecado y dejar a Dios mismo consolarte. Amén.